Buenos días, un gusto saludarles. Muchas gracias a todas las personas que se han venido uniendo. Estamos todavía recibiendo a personas que se están uniendo a este evento virtual de firma de la Declaración de San José 2020. Vamos a dar unos minutitos nada más para que las personas que todavía no se han unido se unan y ya casi iniciamos. Recordarles que también pueden seguir la transmisión por Facebook Live de AEDSR. Ese es el usuario para que lo puedan ubicar, AEDSR, y ahí también pueden compartir la grabación en sus perfiles para que apoyen también al tema de divulgación, que es muy importante en estos temas. Entonces ya casi damos inicio. Muchas gracias a todas las personas que se han unido, empresas, organizaciones, a todas las empresas y organizaciones firmantes de este año. En un minutito ya arrancamos. Les rogamos por favor mantener sus micrófonos y cámaras apagadas. Gracias. Bueno, y ahora sí a dar inicio. Mil gracias a todas las personas que se han ido uniendo a esta celebración y conmemoración de la firma de la Declaración de San José 2020. Esta es una declaración de principios que incluye 10 principios en contra de la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género y a favor de los derechos de las personas LGTBI. Este año lo realizamos por séptimo año consecutivo, ya desde el 2016 que AED, desde su plataforma de articulación empresarial Pride Connection, desarrolla esta iniciativa y hoy tenemos el agrado de abrir este espacio para conmemorar y celebrar a las empresas y organizaciones firmantes y también para reconocer los retos que tenemos pendientes. Para avanzar con la agenda de hoy, les voy a presentar un poco el orden del día. Hoy vamos a tener, bueno, un espacio para hacer esta bienvenida, para que todas las personas se conecten. Tenemos ahorita más de 100 personas conectadas y se siguen conectando. Y luego vamos a tener las palabras de bienvenida de la directora ejecutiva de AED, Olga Sauma, y vamos a tener también un mensaje del experto independiente de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género, don Víctor Madrigal. Luego vamos a tener el honor de contar con una conferencia de apertura por parte de Rafaela Sánchez. Ella es la coordinadora de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres de PNUD. Luego vamos a tener un panel, bueno, como les conté, esta es el séptimo año que realizamos esta declaración.
y tenemos empresas que han firmado los 7 años, que han creído en esta iniciativa, en este espacio, y hoy vamos a hablar con 4 de las empresas que han firmado durante estas 7 ediciones sobre sus experiencias, recomendaciones y qué es básicamente lo que les ha hecho estar ligados a esta iniciativa durante tantos años. Luego vamos a finalizar presentando a las empresas firmantes y algunas de las tendencias que tenemos a nivel de indicadores. Como saben, la Declaración de San José no solo incluye los principios, que son 10, enfocados en diferentes áreas de la cadena de valor de la empresa, sino que también está acompañado de una serie de indicadores. Esos indicadores los compilamos de las empresas firmantes y traemos hoy un compilado de las tendencias y de cuáles son como esos retos también pendientes que las empresas como un grupo de empresas comprometidas tienen. Les rogamos, por favor, mantener las cámaras y los micrófonos apagados para que no afectemos el evento. Y bueno, sin más, le doy la bienvenida a la primera persona que nos va a acompañar el día de hoy. Esta persona cumple años además hoy, así que hay que mandarle todas las buenas vibras. Es una líder increíble y siempre ha creído en esto. Y entonces les presento a la directora de AED, Olga Sauma. Muchas gracias, Olga, por sumarse el día de hoy. Bueno, buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias, Vic, por la presentación y por contarle a todo el mundo que cumplo años hoy. Feliz de estar aquí con ustedes celebrando realmente estos 7 años de la Declaración de San José. Esta iniciativa que comenzamos desde el 2016 ha cobrado una fuerza, yo creo, increíble para posicionar el tema de los espacios libres de discriminación y reafirmar los derechos de la población LGBTIQ más en nuestro país, incluso más allá de nuestro país, ¿verdad? Este trabajo y este compromiso que están asumiendo ustedes como empresas y como personas también está teniendo una trascendencia mayor y vamos a escuchar de eso más adelante. Realmente desde AED y desde esta alianza de empresas felices de que este tipo de iniciativas cobren cada vez más fuerza. Yo realmente estoy muy impresionada de que este año se están sumando 28 empresas adicionales y llegamos a 72 empresas que no solo asumen el compromiso, sino que lo reiteran todos los años, que es uno de los temas que me parece más significativo aquí, el hecho de que cada año tengamos que volver a firmar esta declaración, cada año tengamos que volver a reiterar nuestro compromiso y además accionarlo mediante 3 acciones particulares. Probablemente hagamos muchísimas más durante el año, pero por lo menos 3 acciones a las que nos vayamos a comprometer durante el año que fortalezcan una cultura más inclusiva, una cultura y un ambiente empresarial libre de discriminación. Realmente reconocer el trabajo de Vic Castro desde AED como líder de la iniciativa y a todo el equipo de liderazgo de Pride Connection que realmente hacen un trabajo espectacular, no solo con la Declaración de San José, sino durante todo el año y con todas las iniciativas tan originales y tan llamativas que hacen, que realmente logra posicionar el tema y logra comprometer cada vez a más empresas y logra dejar clara la necesidad de que en nuestras empresas, pero en general en el día a día de lo que hacemos como personas, logremos ser más inclusivos, logremos ser personas que entienden que la diversidad es un valor, que entienden que en la diversidad nos vamos a encontrar todos como personas y que eso es algo que nos va a generar mayor bienestar en términos generales. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por ser parte de este recorrido y por estar dispuestas y dispuestos constantemente a fortalecer esta iniciativa y a ser parte de este gran esfuerzo que esperamos siga
siendo relevante para cada vez más empresas y que sigamos en este camino de inclusión, diversidad y espacios libres de discriminación a lo largo y ancho del país. Muchas gracias. Muchas gracias a Olga y muchas gracias también por su liderazgo, porque gracias a que al liderazgo de Olga también es que se ha permitido muchas de estas iniciativas. Claramente que AED es una plataforma y si las personas líderes no están comprometidas, hay temas que no avanzan y definitivamente Olga es una líder que está completamente comprometida con los derechos humanos y con este tema. Tenemos el honor hoy de contar con un mensaje de apertura de don Víctor Madrigal. Él es el experto independiente de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género y nos va a dedicar unas palabras sobre el papel que tienen las empresas en el reconocimiento y en la promoción de los derechos humanos de las personas LGTBI. Entonces, sin más, les dejo con don Víctor Madrigal. Buen día. Quiero agradecer a Pride Connection Costa Rica por esta invitación que realmente me honra, no solo como experto independiente para la protección contra la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género, sino también, por supuesto, por haber recibido el regalo de nacer en la tierra que compartimos. Como muchos de ustedes sabrán, el mandato del experto independiente fue creado en el año 2016 con dos misiones fundamentales. La primera, dar visibilidad a la manera en que se manifiesta la violencia y la discriminación contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y género diversas alrededor del mundo. Y la segunda, identificar medidas efectivas que pueden ser tomadas por los estados y por otros actores y otras entidades no estatales en la lucha contra estas formas de violencia y de discriminación. Creo que no tengo que recalcar lo fundamentalmente importante que es el rol de la empresa privada, de los medios de comunicación y de otros actores no estatales en esta labor. Labor que a lo largo de mi ejercicio como experto independiente he podido estudiar y con respecto a la cual he podido concluir que existen algunos mecanismos que coadyuvan y facilitan la violencia y la discriminación que deben ser desmantelados. El primero es el mecanismo de la criminalización. Al día de hoy, 69 estados alrededor del mundo criminalizan todavía la homosexualidad y muchos otros la intimidad entre mujeres o las formas diversas de identidad de género. Estos son los países que tienen legislación explícitamente criminalizante. Pero existen muchas otras formas de legislación criminal que son utilizadas de manera selectiva y en algunos casos desproporcionada con afectación a la población LGBT. Leyes relacionadas con figuras vagas como las buenas costumbres o la moral, leyes de vagancia, son utilizadas en todo el mundo con un impacto desproporcionado contra las personas LGBT. El trabajo de desmantelar esas legislaciones y asegurar su uso no selectivo compete a toda la sociedad, porque si bien evidentemente debe ser desmantelado a nivel de la regulación o la ley, siempre se mantiene la realidad de que en una sociedad democrática, las fuerzas vivas de la sociedad también tienen que asegurar el apoyo para estos procesos. Un segundo mecanismo es lo que he calificado como los efectos de la patologización, es decir, la concepción
de que la orientación sexual o la identidad de género diversas pueden llegar a ser vistas por sí mismas como una enfermedad mental. Sabemos que la extracción de estas figuras de las clasificaciones internacionales médicas ha sido llevada a cabo durante las últimas 3 décadas. Sin embargo, no está completa la labor de eliminar el impacto en la conciencia social de estos procesos de patologización. Impacto que se llega a sentir de manera muy cruel en prácticas como las prácticas de conversión, también mal llamadas terapias de conversión, que afectan a tantas personas en el planeta, que generalmente son practicadas en la clandestinidad y que mi mandato ha concluido son una forma de trato cruel, inhumano y degradante. En estas prácticas cumple un rol también la empresa privada de los medios de comunicación, visibilizando las terribles secuelas a nivel psicológico y físico de estos esfuerzos. Por último, es importante también reconocer que en nuestras sociedades alrededor del mundo, el reconocimiento legal de la identidad de género, de acuerdo con criterios de autoidentificación y determinación, tal como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 24, es un imperativo si se quiere promover la inclusión social de personas trans y género diversas a sectores tan fundamentales para el desarrollo de la personalidad como el sector salud, el empleo, la educación, la vivienda y la participación política. Entornos estos todos en los cuales no solo es el rol del Estado el que es fundamental, sino también, por supuesto, la empresa privada y otros actores en la vida social. Estas son las grandes agendas que ha identificado mi mandato y es por eso que yo reconozco de una manera fundamental el rol que juegan iniciativas como esta que ustedes lanzan y acompañan hoy en el cambio de estas percepciones sociales. Frente a los niveles de violencia y discriminación que enfrentan las personas LGBT alrededor del mundo, existe también gran esperanza. Se ha logrado mucho en las últimas 4 décadas. Y aquí sí como se ha logrado mucho, se tiene que continuar esta labor. Para esta labor, cuenten siempre con el acompañamiento de mi mandato, con el acompañamiento de lo que mi mandato puede hacer para enlazar con otras entidades y estructuras de las Naciones Unidas y para asegurar que la promesa de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que toda persona nace libre y con igualdad de derechos, será una realidad. Les deseo mucho éxito, les felicito por tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a don Víctor Madrigal, experto independiente de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género, por dedicarnos a estas palabras y por colaborar también con AED y Pride Connection Costa Rica en todas las labores y acciones que hacemos enfocadas en la promoción de los derechos de las personas LGTBI. Definitivamente es un apoyo que es invaluable y agradecemos mucho a las Naciones Unidas siempre por caminar de la mano de las empresas y de las organizaciones de la sociedad civil, tal como lo mencionan los objetivos de desarrollo sostenible en el objetivo 17, que son las alianzas para el desarrollo. Para seguir con la agenda de hoy, tengo el honor de presentarles a Rafaela Sánchez Mora. Rafaela Sánchez es profesional en psicología, cursó la maestría en estudios de la mujer por la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional.
Fue investigadora asociada del Centro de Investigación de Estudios de la Mujer del 2009 al 2019 y docente de la Escuela de Psicología también, ambas en la Universidad de Costa Rica. Cuenta con más de 10 años de experiencia en derechos humanos de las mujeres, en su diversidad, derechos humanos de las poblaciones LGTBI y teorías queer, gerencia de proyectos sociales, procesos de certificación en igualdad de género, políticas públicas para la igualdad y más recientemente integración de la perspectiva interseccional de género en las finanzas para la biodiversidad. Ha trabajado con el INAMU, ha trabajado en el Programa Especial de Derechos Humanos de Mujeres del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y ha sido consultora nacional e internacional para UNFPA, OIT, OIM, IPAS, entre otras. Desde el año 2016 trabaja en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como asesora en materia del género en el quehacer programático y operativo de esta agencia de la ONU y actualmente se desempeña como la coordinadora de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres y lideró el proceso de certificación del sello de igualdad de género que llevó al PNUD Costa Rica a alcanzar la máxima certificación, el nivel oro. También es la coordinadora país de UN Globe y la primera mujer trans technical advisor en el PNUD en América Latina y el Caribe. Es una persona icónica y hoy vamos a tener el honor de escucharla. Ella va a estar con la conferencia de por qué se debería gestionar los derechos de las personas LGTBI en el espacio laboral desde un enfoque interseccional. Agradecemos desde ya a PNUD y a Rafaela por unirse a este llamado y por siempre apoyar nuestras iniciativas y le doy el espacio a Rafaela para que pueda compartir su presentación. Mil gracias, Rafaela. Buenos días con todas, todos y todes. Es un honor para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Costa Rica y el mío propio, que AED nos invite precisamente a esta conferencia en el marco de la declaración que vienen realizando en tantas ediciones y que ha promovido tantos cambios en el sector empresarial costarricense. Por supuesto, agradecer a todas las personas participantes de las empresas, porque son ustedes quienes llevan precisamente a la práctica esta iniciativa tan emblemática y tan importante que ha desarrollado AED. Muchísimas gracias. Justo la intención precisamente es que podamos dialogar sobre cómo podemos y por qué deberíamos gestionar los derechos de las personas LGBTI o A+, en el espacio laboral desde una perspectiva interseccional. Para iniciar las reflexiones, y justo como lo mencionaba el señor Víctor Madrigal Borlós, en el marco de la Declaratoria Universal de las Naciones Unidas, partimos precisamente de una consideración fundamental, pero que con frecuencia se olvida y precisamente la interseccionalidad viene a recordarnos. Y es que todas las personas nacemos libres e iguales en derechos humanos. Y esto, a pesar de que muchas veces puede sonar a retórica, ¿verdad? Es fundamental reconocerlo porque la declaración es el instrumento universal, ¿verdad? Y base para reconocer los derechos humanos de todas las personas. Y significa entonces que todas las personas deberíamos ser libres e iguales en nuestros derechos. No obstante, y lamentablemente, esto no sucede así. Y lo sabemos todas las personas que estamos acá. La declaración, precisamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lleva, ¿verdad?, a que se identifique, ¿verdad?, precisamente una necesidad de ampliar el marco internacional, el marco regional y, por supuesto, los marcos nacionales de los países firmantes, de cómo podemos avanzar para proteger mejor los derechos de todas las personas. Y esta consideración, ¿verdad?, es fundamental y ha llevado avances sustantivos en el reconocimiento de los derechos humanos de múltiples grupos en el mundo. Y por ejemplo, y por supuesto, de el más del 50% de la población que representamos las mujeres con la Convención de la eliminación de todas las formas de discriminación, la CEDAW. ¿Por qué menciono estos ejemplos? Precisamente porque la declaración, al partir de ese reconocimiento tan importante, crea la base, ¿verdad?, de lo que comprendemos como los derechos humanos de las personas.
y nos permite precisamente ir avanzando en el reconocimiento de aquellos derechos, ¿verdad?, que no están claramente visibilizados o que no se ejercen precisamente de la manera más efectiva en los países. Entonces, esos instrumentos han sido claros y claves para el avance. El tener, por ejemplo, una persona experta independiente como lo es don Víctor Madrigal Borlós, es una evidencia precisamente de la necesidad de que se avance en qué es lo que sucede en la realidad de los países en el mundo, y Costa Rica no es la excepción, precisamente para un ejercicio más pleno, más igualitario, ¿verdad?, y efectivo, que garantice la calidad de vida y la dignidad humana de todas las personas, y en este caso particular de las personas LGBTI o a más, ¿verdad?, en lo específico, que es justo muchas de esas consideraciones, bueno, están integradas precisamente en la declaración, ¿verdad?, que ustedes firman hoy día, y hay que felicitar mucho este ejercicio. Pero, ¿qué es lo que sucede, verdad? Tenemos que reconocer precisamente, ¿verdad?, que vivimos, y especialmente en Occidente, ¿verdad?, en realidades donde hay sistemas de dominación que están interconectados. ¿Y a qué nos referimos con los sistemas de dominación? Son esas formas, ¿verdad?, simbólicas, pero con efectos materiales, ¿verdad?, que están en la cultura, que están en las prácticas sociales, que están, ¿verdad?, en la cotidianidad de las empresas, ¿verdad?, y que se han venido transformando precisamente en el sector empresarial, pero que están allí y que nos dicen, ¿verdad?, cómo es que funciona supuestamente la realidad. Sistemas de dominación que lamentablemente han creado múltiples desigualdades, múltiples formas de discriminación y por tanto generan muchísimas condiciones de vulnerabilidad, de exclusión y por supuesto de no reconocimiento o de violación de los derechos humanos de las personas. Y cuando hablamos de que están interconectados es porque digamos, como característica común comparten precisamente estos sistemas, ¿verdad? La desigualdad, ¿verdad? Y por eso se interconectan. Y esta desigualdad se caracteriza fundamentalmente por establecer dentro, ¿verdad?, de su funcionamiento cuáles son, ¿verdad?, esos estándares de lo que es mejor, lo que está bien, lo que debe ser, ¿verdad? Y colocar lo que no está bien, lo que debe eliminarse, lo que debe excluirse y lo que debe violentarse, ¿no? Es muy conocido, por supuesto, el sistema machista y patriarcal, ¿verdad?, que hace sentir que precisamente las mujeres valemos menos, somos menos, no deberíamos acceder a ciertos derechos, ¿verdad? Porque este sistema establece para qué, ¿verdad? Y ustedes podrían decirme, sí, se ha avanzado mucho. Claro que se ha avanzado mucho. Precisamente las convenciones que han derivado de la Declaración Universal han permitido el avance en los derechos humanos, pero las mujeres seguimos, por ejemplo, siendo precisamente las que estamos en mayores condiciones de vulnerabilidad y exclusión cuando lo vinculamos con otros sistemas de dominación. Y ya voy a ir conectando precisamente. Justo también está el sistema de dominación racista, que ha establecido, ¿verdad?, que lo que está bien, lo que debe ser, el estándar que se debería seguir es el estándar, ¿verdad?, de la tez blanca, los ojos claros, ¿verdad? Todo lo que no sea, ¿verdad?, eso o este grupo de personas está mal, es menos, vale menos, ¿no? Y entonces precisamente se han hecho muchísimas luchas para el reconocimiento, ¿verdad?, de los derechos de las personas afrodescendientes, los derechos de las personas de pueblos originarios, los derechos de las personas mestizas. ¿Por qué? Porque estos sistemas de dominación, ¿verdad?, el sistema racista ha hecho sentir, ¿verdad?, que la tez que no es de color blanca, ¿verdad?, no es una tez, digamos, que tenga o pueda tener las mismas oportunidades, o no debería tener las mismas oportunidades, y además que es legítimo discriminar, que es legítimo violentar. Lo mismo sucede, ¿verdad?, con los sistemas que llamamos
capacitistas, el sistema de dominación capacitista, que nos ha hecho sentir que si las personas tienen o tenemos alguna condición, ¿verdad?, de discapacidad, estamos mal, ¿verdad? Un sistema de dominación que ha creado un mundo, ¿verdad?, en función de las capacidades físicas que tenemos las personas, ¿verdad?, y que no incluye a quienes no tienen todas esas capacidades que están establecidas como lo que debe ser, ¿verdad? Y genera, por supuesto, condiciones de exclusión, ¿verdad? Y vulnerabilidad para las personas con discapacidad. Consideraciones tan claras, y lo vemos, ¿verdad?, en las infraestructuras. ¿Cómo están diseñados los espacios donde están nuestras empresas? Son accesibles para las personas con discapacidad. Y no solamente nos referimos a que las puertas sean más anchas, por ejemplo, para que una persona en silla de ruedas pueda pasar, para que hayan rampas que permitan el acceso, ¿verdad? Que haya, ¿verdad?, ascensores para conectar los diferentes pisos. No, ¿qué pasa con las personas con discapacidad visual? Tenemos sensores de braille para poder explicar a las personas cuáles son las puertas de entrada, de salida, las rotulaciones que entramos, de este es el paso, esta es la salida, ¿verdad? En fin, todas esas consideraciones que podrían establecerse en braille, pero que no parecen necesarias. O la altura, por ejemplo, de dónde se colocan los interruptores, ¿verdad?, de electricidad, también es otro ejemplo. Y pongo esos ejemplos concretos porque son esas pequeñas, grandes cosas, ¿verdad?, que están allí y son muestras de cómo funciona ese sistema de dominación, ¿no? Otro sistema de dominación muy claro, ¿verdad?, tiene que ver con la heteronormatividad. Sistema que dice que lo que está bien, lo que debe ser, lo que debe seguirse es la heterosexualidad, que es el deseo, el afecto, ¿verdad?, y la vinculación entre personas de sexos distintos, ¿verdad? Y especialmente de hombre y mujer, porque también se han ampliado mucho las discusiones, ¿no? Entonces, que las relaciones, ¿verdad?, deben ser entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Y que esa es la norma y ese es el estándar. Y también sumado a este sistema está el sistema cisnormativo, que dice que las identidades, ¿verdad?, de género de las personas deben coincidir precisamente con la experiencia hormonal, ¿verdad?, genética, orgánica, genital de los cuerpos. Entonces, que si se tiene cromosoma XY, ¿verdad?, y por tanto se tiene más testosterona en el cuerpo y por tanto se tiene pene, esa identidad tiene que ser hombre, ¿no? Lo mismo, si se tiene cromosomas XX, ¿verdad?, se tiene más estrógenos y progesterona en el cuerpo y se tiene vulva, ¿verdad?, entonces esa identidad tiene que definirse como mujer. Todo lo que esté fuera de ello está mal, ¿verdad? Si se dan cuenta, entonces la lógica, ¿verdad?, de los sistemas de dominación es la misma. Estándares que hacen que una parte de la población, por grupos, sea quienes tengan más acceso, ¿verdad?, quienes tengan más oportunidades y quienes no, ¿verdad? O sea, quienes no están en esas, no cumplen con esos estándares en los diferentes sistemas, ¿verdad?, son a quienes se puede excluir, lo que no está bien, lo que debe colocarse en el margen y no importar, ¿verdad? Estos sistemas de dominación interconectados tienen como consideración fundamental precisamente generar la exclusión. Y en el caso de las personas LGBTIAQ+, ¿verdad?, precisamente lo vemos, y es lo que nos tiene hoy día acá, lo vemos con mucha realidad. Es cierto, entró en vigencia como debe ser el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, conocido como matrimonio igualitario, porque es un derecho que deberían tener, ¿verdad?, las personas que quieren tener un reconocimiento de su relación sexoafectiva, ¿verdad?, con una persona del mismo sexo. Y ha generado, me parece a mí también, cambios muy importantes, no solamente en el ejercicio pleno del derecho, ¿verdad?, sino también en la transformación sociocultural. Pero no
digamos, siguen persistiendo precisamente lógicas discriminatorias, todavía sigue siendo legítimo, ¿verdad?, discriminar a los chicos gays, a las chicas lesbianas, a las personas bisexuales. Hay una invisibilización también de las personas asexuales, ¿verdad? Porque ¿cómo que hay alguien que no tiene deseo, ¿verdad?, erótico por otro o deseo afectivo por otras, ¿no? Porque además este sistema heteronormativo nos ha enseñado que todo tiene que pasar por las prácticas sexuales, ¿no? Justo, ¿verdad? Estos siguen estando presentes y están presentes en las prácticas cotidianas y en la cultura organizacional de muchísimas empresas. Y generan, por supuesto, discriminación, violencia y exclusión. Y es necesario, y voy a ver el número, 140 personas aproximadamente conectadas a la firma de esta declaración y muchísimas más seguras siguiéndonos en las redes. Da cuenta de que queremos cambiar precisamente esas discriminaciones, esas violencias y esas exclusiones. Y el paso, ¿verdad? Porque ustedes están acá porque tienen un compromiso sólido con los derechos de las personas LGBTI o a más, ¿verdad? Precisamente, y están haciendo transformaciones, tienen muchísimas buenas prácticas de cómo las empresas pueden hacer cambios para eliminar esas formas de discriminación, violencia y exclusión. Pero es clave también que lo hagamos desde esa mirada interseccional, que significa entender todos esos sistemas de dominación que están conectados, ¿verdad? Y que podamos precisamente crear más medidas, ¿verdad? Que podamos crear más acciones a la medida de la realidad de las personas que están insertas en las empresas, en los diferentes niveles, ¿verdad? Y especialmente de las personas colaboradoras, ¿verdad? De cómo gestionamos el modelo, ¿verdad?, de trabajo empresarial, desde la cultura organizacional, desde la contratación en recursos humanos, de las posibilidades de crecimiento dentro de las empresas, desde los resultados, ¿verdad?, de cómo se involucran las personas en los resultados, los productos, ¿verdad?, las marcas que generan las empresas, desde esa mirada, ¿verdad?, más interseccional, pudiendo reconocer, y la clave, ¿verdad?, precisamente de la interseccionalidad es poder identificar que dentro de la diversidad hay mucha diversidad, ¿verdad? Y como bien lo decía doña Olga al inicio, porque eso es lo que nos une, ¿verdad? Precisamente lo rico y el valor de la humanidad está en su diversidad. Entonces, cómo las empresas siguen dando saltos, ¿verdad? Precisamente para entonces gestionar, ¿verdad?, el reconocimiento de derechos de las personas LGBTIQ+, en su modelo, precisamente desde esta perspectiva interseccional, ¿no? Eh, para entrar de lleno, ¿de qué va, verdad? La perspectiva interseccional. Bueno, ustedes pueden ver en la pantalla un gráfico que explica esto, los sistemas de dominación, todo aquello que se reconoce como privilegios, ¿verdad? Y todo aquello que se reconoce como opresiones, pero que también, y esa es una característica de la interseccionalidad, ha generado, ¿verdad?, resistencia. Resistencia positivamente como aquella capacidad, ¿verdad?, de decir lo que hace falta, de demandar que existen esos sistemas de opresión y de dominación, ¿no? En este espectro, ¿verdad?, en el entendido de estos sistemas de dominación que generan ciertas condiciones, que es el deber ser, lo que va a tener privilegios, lo que está bien, y luego todas aquellas que no, ¿verdad?, que son muchas más, porque lamentablemente la característica de los sistemas de dominación es que un grupo específico se beneficia y el resto no, ¿verdad? Nos permite entender que es un espectro muy amplio, ¿verdad? No una cosa de buenos o malos, ¿verdad?, o de blanco y negro con una mirada binaria, sino que el espectro, ¿verdad?, es muy amplio de colores, precisamente, y que debemos poder identificar todas esas consideraciones. La interseccionalidad permite además reconocer dos consideraciones que son claves, que son los contextos y los escenarios, ¿no? Los contextos, ¿verdad?, entendidos como esas características que tenemos las personas que los sistemas de dominación nos han hecho sentir que están mal, ¿verdad? Y que obviamente no debería ser así, por ejemplo, que tiene que ver con el color.
de la piel, ¿no? Que tiene que ver con el lugar de donde vengo, que tiene que ver con si migré o no migré, ¿verdad? Que tiene que ver con cuál es mi identidad, ¿verdad? De género, que tiene que ver con cuál es mi orientación sexual, que tiene que ver también con la zona, ¿verdad? Del país donde se vive, ¿verdad? En fin, nos permite entender todas estas características, si se tiene o no una condición de discapacidad, si se pertenece a los pueblos indígenas, ¿verdad? Estos son como las características, los contextos que tenemos las personas, que es súper importante reconocer y que, ¿verdad? Como dice la palabra, nos caracterizan, ¿no? Y luego están los escenarios, ¿verdad? Que es la otra dimensión de la interseccionalidad, que es cómo esas características pueden jugar positiva o negativamente dependiendo del lugar donde yo esté, ¿verdad? Y entonces los escenarios pueden hacer que aumente o disminuya la igualdad o la desigualdad. Entonces, es fundamental en la interseccionalidad, ¿verdad? Entender precisamente que esas características que tenemos las personas pueden precisamente colocarnos en lugares de mayor exclusión y de mayor vulnerabilidad. Y pongo un ejemplo concreto, ¿verdad? Yo como mujer trans vivo, ¿verdad? Condiciones, por ser mujer trans, de exclusión y de vulnerabilidad, porque vivimos en un sistema cisnormativo que piensa que las mujeres trans no somos mujeres, ¿verdad? E incluso que tenemos problemas psicológicos, a pesar de que buenamente ya se modificó, ¿verdad? El manual, el CIE, que ha caracterizado el manual de medicina, que caracterizaba, ¿verdad? O de salud, que caracterizaba que lo trans era patológico. Eso se modificó recientemente. Pero en la cultura, en la lógica de los sistemas de dominación, eso sigue estando. Entonces, yo por esa consideración, ¿verdad? Por esa característica que tengo, ¿verdad? Estoy en una situación de mayor vulnerabilidad y exclusión que una mujer cisgénero, ¿verdad? Que es una mujer que su identidad coincide con toda la estructura hormonal, genética y sexual, ¿verdad? No obstante, y vean ahí, esa es la parte más interesante de la interseccionalidad. Si yo, ¿verdad? Estoy por ejemplo, en un espacio como este, ¿verdad? Dado que he podido ejercer, ¿verdad? Otros privilegios, otros derechos, otras oportunidades, como acceder a la educación superior, como tener una familia protectora, como trabajar en un espacio libre de discriminación, ¿verdad? Como es las Naciones Unidas, frente a una mujer trans que está en trabajo sexual en los alrededores de la clínica bíblica, por ejemplo, a pesar de que las dos somos mujeres trans, para ella, ¿verdad? Las situaciones de vulnerabilidad y exclusión son muchísimas más. Entonces, estos ejemplos nos muestran, ¿verdad? Desde lo propio, en mi caso, cómo, ¿verdad? A pesar de que estamos unidas por ser mujeres trans, para ella, ¿verdad? Porque no ha podido ejercer otras oportunidades, porque está en una mayor situación de vulnerabilidad, que puede ser, ¿verdad? Porque no ha tenido las oportunidades económicas, ¿verdad? Porque también está el sistema capitalista, por supuesto, ¿verdad? Porque es una mujer migrante, porque es una mujer afrodescendiente trans, ¿verdad? Está en mayor situación de vulnerabilidad y exclusión. Entonces, justo traemos, ¿verdad? A la reflexión, la perspectiva interseccional, porque es clave que podamos, ¿verdad? Entender que dentro de las personas LGBTIQ a más, no pueden ser, digamos, consideraciones iguales las que hagamos. Claro que hay que establecer estándares mínimos, ¿verdad? Que apliquen para todas las personas, pero luego podamos identificar las necesidades. Por ejemplo, una demanda permanente de las mujeres trans, que la mayoría, porque mi vivencia es muy excepcional, que no debería ser así, ¿verdad? La mayoría de las mujeres trans demandan precisamente cómo, digamos, se pueden desde el sector empresarial generar condiciones para que ellas puedan acceder a los empleos. Y muchísimas empresas de las que están acá, ustedes han hecho precisamente escucha de esas demandas y han incluido a las mujeres trans, ¿verdad? Que están en mayor situación de vulnerabilidad y exclusión. Entonces, por ejemplo, digamos,
una iniciativa muy importante que se puede desarrollar tiene que ver con, bueno, necesitamos, por ejemplo, por decir alguna consideración, personas que nos ayuden en primera línea de servicios en ventas, ¿verdad? Pero muchas de las chicas trans, como no han accedido a los sistemas, ¿verdad?, de formación educativa secundaria, vean ustedes lo lamentable, ¿cómo hacemos entonces para que ellas puedan acceder a sus empleos? Las empresas podrían tomar, ¿verdad?, y muchas ya lo están haciendo, acciones como generar capacidades en estas mujeres para luego contratarlas. Y eso se puede hacer en asocio, ¿verdad?, con otras instancias del mismo sector privado e incluso del Estado, ¿no? Acciones como esta permitirían entonces aumentar las capacidades que no tuvo esta mujer trans que estaba en situación de vulnerabilidad y exclusión para que luego pueda acceder al empleo y por supuesto tener autonomía económica. Y así, si vamos viendo, ¿verdad?, las diferentes, digamos, dimensiones, ¿verdad?, que tienen estos sistemas de dominación, pero que además tienen efectos y estas características y esos escenarios de las personas. Entonces, la perspectiva interseccional resulta clave, ¿verdad? En un momento donde hemos logrado tantos avances en el país, precisamente para hacerlos más sostenidos, pero que nos permita poder incluir, ¿verdad?, estas otras consideraciones de qué pasa cuando se mezcla, entonces, el racismo, ¿verdad?, con la homofobia. ¿Qué pasa cuando se mezcla, ¿verdad?, la transfobia, ¿verdad?, con la exclusión por discapacidad? Entonces, justo es poder ver todas estas, digamos, realidades que existen y cómo ustedes, que estoy segura y sé y he visto, tienen un compromiso grandísimo, pueden ir haciendo transformaciones y cambios, ¿no? Esto es más como una síntesis, ¿verdad? Que es justo como esto, las identidades múltiples que tenemos las personas, ¿verdad? Esa diversidad que nos caracteriza en escenarios y contextos, ¿verdad?, permite que podamos realizar acciones más a la medida de las personas y la realidad que tenemos en los contextos. Yo utilizo siempre mucho esta imagen porque es, ¿verdad?, precisamente lo que ha venido sucediendo y lo que debería ser. El lado que ustedes pueden ver de la imagen, el lado izquierdo, ¿verdad?, ustedes identifican lo que, por ejemplo, en el modelo de los derechos humanos empezó a trabajarse, que si todas las personas iguales les damos las mismas cosas a todas las personas, ¿verdad? Entonces ya todas las personas deberíamos poder tener el mismo ejercicio, ¿verdad? Ser libres e iguales en derechos. Pero ¿qué es lo que sucede? No todas las personas somos iguales, precisamente somos muy diversas. Y cuando hacemos las medidas muy estandarizadas, podemos generar condiciones de exclusión, ¿verdad? Obviamente la barra que impide, ¿verdad?, esas tablas que impiden ver el partido, ¿verdad?, de manera efectiva son esos sistemas que siguen estando ahí con condiciones que nos trascienden, pero que están allí, pero que debemos transformar. En la segunda imagen, en la imagen del centro, ¿verdad?, es donde estamos ahorita, justamente, que es entendiendo que hay, ¿verdad?, barreras estructurales que, digamos, impiden que las personas podamos tener un ejercicio más libre y más pleno de nuestros derechos humanos, ¿verdad?, que podamos ser reconocidas como iguales todas, iguales en derechos, ojos, como borra la diversidad, ¿verdad?, nos hace, ¿verdad?, identificar que necesitamos crear condiciones específicas a la medida de las características de las personas, y esa es la clave de la interseccionalidad. ¿Para qué? Para que lleguemos a la aspiración final, ¿verdad?, que es que no haya barreras que impidan que las personas en su amplia diversidad puedan tener los mismos derechos, las mismas oportunidades y, como lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, poder, ¿verdad?, ser libres e iguales en derechos desde que nacemos, ¿no? Y el sector empresarial allí tiene un papel protagónico precisamente en estas transformaciones. Como ya lo hemos mencionado, la Agenda 2030, y lo señaló, ¿verdad?, en sus objetivos del desarrollo sostenible apunta precisamente a que se reconozca esta interseccionalidad en todos los objetivos, ¿verdad?, que podamos reconocer la diversidad de las personas y esas necesidades específicas que se tienen en cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que podamos garantizar el desarrollo sostenible para todas las personas y no dejar a nadie atrás.
Es fundamental tener todos los derechos para todas las personas todos los días sin discriminación, violencia y exclusión. Y ustedes lo pueden hacer con consideraciones clave, cómo desarrollan acciones afirmativas para aumentar la contratación de personas afrodescendientes LGBTIQA+. Cómo pueden desarrollar acciones afirmativas para incluir a las personas LGBTIQA+, con discapacidad, a las mujeres trans que están en mayor situación de vulnerabilidad y exclusión. ¿Cómo pueden hacer para fortalecer una cultura que esté contra estos sistemas, contra el racismo, contra la heteronormatividad, contra el sistema cisnormativo, contra el machismo? ¿Verdad? Muchas acciones se pueden desarrollar y ustedes tienen un papel clave en ello. Desde la contratación, desde el inicio, ¿verdad? Desde cómo convocamos a que las personas vengan, ¿verdad? Es la captura de talentos, ¿verdad? Hasta desarrollar oportunidades dentro de la empresa, la transformación en la cultura organizacional hasta los resultados, ¿no? Que nos permita precisamente esto, todas las personas, todos los derechos, todos los días, sin discriminación, violencia y exclusión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Rafaela por su presentación, por el espacio. De verdad que aprendimos mucho siempre aprendimos mucho en los espacios en los que tenemos a Rafaela y por eso siempre es un honor tenerla por acá. Gracias, Rafaela, por ser aliada y por siempre compartir tu conocimiento de esta manera tan clara y tan didáctica. Ahora, para proseguir con la agenda de hoy, bueno, les conté que llevamos realizando esta declaración durante 7 años, lo cual habla sobre el compromiso del sector empresarial en tema del reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI. Y hoy tenemos el honor de tener a 4 empresas que desde el 2016 que iniciamos este movimiento, en el cual en ese año solo 20 empresas firmaron. 4 de esas empresas hoy están y se han mantenido a lo largo de los años. Y tengo el honor de presentarles a estas 4 personas que representan a estas 4 organizaciones que nos han acompañado durante este camino. Tenemos el honor de recibir a Andrea Vázquez. Ella es la líder regional de diversidad, equidad e inclusión para Latinoamérica de nuestra empresa asociada Gensler. También tenemos a Andrei Monge. Andrei Monge es Inclusion and Diversity Lead de Accenture. También tenemos a Jason Chinchilla, él es gerente senior de ventas de Centroamérica y líder de inclusión LGBTQ+ para Latinoamérica de la empresa Procter & Gamble. Y finalmente también tenemos a María Pía Robles, ella es la directora de Relaciones Corporativas de Florida Ice on Farm en PIFCO. Entonces, muchas gracias a ustedes por unirse el día de hoy y por haberse sumado a la declaración durante ya 7 ediciones en el que las hemos realizado. Para iniciar, me gustaría conversar con ustedes. Creo que solo nos falta Jason. Por ahí estará Jason. Súper. Ya ahí veo que ya se está. Acá estoy. Súper, perfecto. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber acudido al llamado y por firmar nuevamente la declaración este año. Hoy quisiera que conversáramos un poco sobre la experiencia que han tenido ustedes como empresas firmantes a lo largo de estos 7 años y quisiera iniciar con Andrea. Andrea, como les mencioné, representa la empresa Gensler y quisiera preguntarles primero por qué participan de la Declaración de San José. ¿Cuál es el motivo de que sus empresas participen en la declaración? Gracias de verdad, Vic. Bueno, pienso que una de las cosas que se ha comprobado que funciona realmente es hacer un compromiso público en términos de DEI y dar cuentas. Eso es fundamental. Y entonces la declaración es eso. La declaración al final de cuentas nos da una guía, un poco nos da la posibilidad de personalizarlo, de ubicarnos donde queremos según el camino que hemos recorrido. Y también, digamos, de sentirnos acompañados. Y hay mucho como de lo que dicen ahora de FOMO, ¿no? The fear of missing out. Eso no todo el mundo está en la misma página, pero nos ayuda mucho, digamos, para mover voluntades, para los que no se sienten tan champions de DI, nos ayuda un poco como esa sana competencia de decir, vamos adelante, nos movemos, etcétera, ¿no? Pienso que eso es realmente muy, muy importante. No sé si querés, Vic, que siga como un poco contando como en dónde estamos en Gensler. Tal vez podemos pasar como de la misma pregunta, pero tal vez a María Pía.
María Pía, en el caso de FIFCO, que es, bueno, es empresa nacional y que es referente en temas de sostenibilidad, ¿por qué se han sumado a la declaración? ¿Cuál ha sido el motivo que les ha impulsado a ya por 7 años estar involucradas con esta iniciativa? Muchas gracias, Vicky. Saludos a los compañeros panelistas. Para nosotros, en PIFCO, el apoyar desde hace 7 años la firma de la declaración es, como dice Andrea, un compromiso público de la empresa diciendo reconocemos la importancia del valor de la diversidad. Es una forma también de decir que como empresa estamos comprometidos a crear esos ambientes seguros, libres de discriminación. Y la firma nos obliga a hacer un repaso anual prácticamente de cómo estamos con esos 10 compromisos, cómo vamos avanzando, qué hemos logrado, qué camino nos falta por recorrer. Y además nos permite conocer de primera mano qué están haciendo otras grandes empresas en esta materia. Por ejemplo, ahora yo también, fuera de micrófono, se lo dije a Jason, porque es un honor compartir este espacio, que P&G siempre ha sido un referente, por lo menos para nosotros en FIFCO, en esta importante agenda. Entonces, el estar cerca, el compartir prácticas, el saber qué están haciendo, nos da una ruta, nos inspira a seguir cada día mejorando. Mil gracias, Marapía. Andrei, la misma pregunta. En el caso de Accenture, bueno, que es una empresa además transnacional que tiene mucha trayectoria en temas de diversidad e inclusión, y vos como líder del tema de diversidad e inclusión, ¿por qué es que la declaración ha sido valiosa para ustedes? Yo creo que, bueno, estoy totalmente de acuerdo con María Pía y con Andrea en que definitivamente avanzar en bloque es importantísimo, nos permite identificar mejores prácticas en otras compañías, estandarizar ese compromiso, por decirlo de alguna manera, que vamos a adquirir con las personas, pero también me parece que es súper valioso rescatar que la declaración es un instrumento de medición en sí mismo, ¿verdad? También nos permite a las empresas ordenarnos en cuanto a cómo vamos a materializar esa promesa, ese compromiso, cómo se va a traducir en acciones concretas, medibles y cómo vamos a dar luego fe de ese progreso. Entonces creo que también es muy importante, inclusive pensando en empresas que tal vez son un poco más pequeñas, poder acomodarse con ese instrumento, poder organizarse, poder establecer cuáles son sus acciones prioritarias y a partir de ahí cómo se van a medir de una forma completamente voluntaria según las capacidades de cada una de las compañías, pero también aprendiendo, como decía María Pía, de los estándares de las demás compañías. Entonces creo que es muy valioso a nivel de compromiso, pero inclusive en la práctica hay mucha riqueza en participar. Accenture es miembro fundadora de Pride Connection, siempre hemos estado muy orientados por AED para avanzar en bloque porque realmente creemos en el valor de lo que podemos mover las compañías cuando trabajamos en conjunto, como por ejemplo en este espacio. Creo que es mucho también de lo que trae la declaración, de avanzar en bloque y demostrar que cada vez somos más las personas y las empresas que creemos en la inclusión para todas las personas. Muchas gracias, André. Y sí, es que en un mundo en el que cerca de 3 billones de personas viven en países donde todavía es un crimen ser persona LGTBI, claramente que las alianzas y trabajar en bloque con organizaciones, empresas y estados es vital para que realmente logremos como sociedad avanzar hacia un espacio que sea seguro para todas las personas, en este caso para las personas LGTBI. Siguiendo en esa línea, y ahora, bueno, ahora conversábamos fuera de grabación con Jason, y nos contaba un poco sobre lo que ha pasado con la declaración en otros capítulos de Procter & Gamble. Entonces le envío la misma pregunta: ¿cuál ha sido la importancia y por qué es que Procter se ha sumado a estos esfuerzos de la declaración desde que iniciamos hace 7 años? Buenos días y Víctor, muchísimas gracias por el espacio. Para nosotros en Procter & Gamble es un honor poder participar de esas iniciativas. Y nosotros tenemos la clara convicción en crear espacios 100% inclusivos para nuestros colaboradores. Nuestras marcas, nuestros productos tocan la vida de todas las personas todos los días en diferentes momentos. Entonces, para nosotros es vital poder entender
esos consumidores y para poder entenderlos y poder darles ofertas de valor importantes es a través de nuestros colaboradores, asegurándonos de que tengamos una fuerza laboral diversa, que se sienta incluida, que se sienta valorada y que esas personas se puedan desarrollar a su máximo potencial. Para nosotros, desde un inicio, formar parte de Pride Connection como empresa fundadora y también ser empresa firmante desde un inicio de la Declaración de San José, pues recalca este compromiso que tenemos como compañía con nuestros colaboradores, primero para asegurar espacios inclusivos con ellos y no solamente tener este compromiso, sino cada año poder definir acciones que nos challengean o que nos ponen una barra más alta y poder pues empezar a progresar y como bien decía Andrei, este es un mecanismo también de métrica, ¿verdad? Para nosotros mismos y asegurarnos que tenemos este crecimiento o esta evolución. Y adicionalmente, no solamente con nuestros colaboradores, que son nuestro motor y que equidad e inclusión es parte de nuestro ADN internamente, sino también es este compromiso público como compañía que estamos tomando, ¿verdad? Asegurándonos de que tengamos esta continuidad, esa consistencia, ¿verdad? Por eso año con año estamos aquí presentes y pues la idea es continuar creciendo y aportando hacia la población LGBTQ+ con estos esfuerzos. Muchas gracias, Jason. Y eso me lleva a la siguiente pregunta y es, ¿qué pasa cuando aparece ya la convocatoria, la declaración? ¿Cómo lo gestionan ustedes? Llega la convocatoria a sus diferentes departamentos, a las personas que tenemos como contacto y qué sucede después, cómo es que hacen como ese análisis y cómo es que completan los indicadores y establecen los compromisos. En este caso me gustaría iniciar con Andrea y bueno, y también agrego como un tema adicional y es cómo también se integra esto con el resto del trabajo que ustedes realizan a nivel de diversidad e inclusión. Andrea. Una de las cosas que me gusta del trabajo de reportar sobre la declaración justamente es como que no es el trabajo de una persona, en este caso de mi posición, ¿no? Sino que nos reunimos con recursos humanos, con el comité LGBT, no con comunicaciones, con marketing, con IFP, porque es un trabajo como verdaderamente transversal, ¿no? El tema de DEI, y en este caso el tema, digamos, de avanzar los derechos de las personas LGBT dentro de la organización. Entonces, bueno, un poco eso es, y nos damos cuenta, vamos ítem por ítem, y nos damos cuenta también, es como, ¿dónde está el stretch? ¿No? Es decir, como, uy, eso no lo tenemos, y ¿cómo podríamos hacer para tenerlo? ¿Y de qué se trata? ¿No? Y la declaración es eso, un poco nos está empujando a decir como, ¿cómo? Esto existe, otros lo tienen, ¿no? Y entonces es un gran ejercicio como de introspección. Y yo siempre pienso que hay un enemigo, hay una barrera enorme de DI que no es como la más obvia, pero está muy extendida, y es la complacencia, ¿no? Entonces también hay muy francamente les digo, en ocasiones estamos reportando nosotros, bueno, pero tal cosa podría interpretarse, ¿no? Y es como, sí, pero no lo tenemos, o sea, está el plan, pero aún no, y la respuesta es no, y seguimos adelante, ¿no? Pero un poco como que también nos atempera un poco ese orgullo que tenemos de estamos avanzando, estamos haciendo cosas, estamos revisando procesos, estamos trabajando en comportamientos, estamos haciendo iniciativas especiales, y es un baño de humildad muchas veces, ¿no? Es como, no, eso no, todavía no está listo. Entonces nos sentamos y lo hacemos así. Pero además como que hay un ejercicio muy lindo que es el ejercicio de cuáles son nuestros nuevos compromisos. Y lo que queremos es como, queremos que no sean como los del año pasado, ¿no? Queremos ir más allá, que sean más sofisticados, que sean más complejos y que realmente nos requieran profundamente, ¿no? Entonces siento como que un poco como que es un ejercicio como de qué está hecha la firma, ¿no? ¿Qué es Gensler? ¿Qué piensa sobre DEI? ¿No? Es un ejercicio como de autorreflexión y también, como decía, como un poco de sacudirnos la complacencia y decir como, hey, no estamos donde queremos ir más allá, ¿no? Nos falta mucho, falta tanto trabajo. Y cómo ponemos esto de una manera que realmente nos empuje el próximo año a ver atrás y decir, bueno, avanzamos de verdad. Y ahora otra vez, donde sentimos la presión, ¿no? Entonces es un ejercicio interdisciplinario dentro, multifunción,
y también como un ejercicio súper rico, digamos, de sentarse a hacer con los equipos. Gracias, Andrea. María Pía, de igual forma, ¿cómo lo entregan ustedes? ¿Cómo lo gestionan? Bueno, varias coincidencias con Andrea, pero son coincidencias muy positivas. Y rescato uno que sí es un ejercicio interdisciplinario. Nosotros desde hace años, varios años, formamos un comité de diversidad e inclusión que contempla colaboradores de distintas geografías, distintas posiciones, distintas historias. Y en eso está esa riqueza para llegar a un proceso de reflexión. Y esas son las dos grandes coincidencias que veo de esa diversidad a la hora de conformar un equipo que va a liderar ese proceso de reflexión interna. Y llegamos con una idea, que es cómo somos aliados de esta agenda, cómo somos aliados de las personas LGBTIQ+, y cómo no se convierte en algo que simplemente se activa en junio y después me desaparezco, ¿verdad? Y vuelvo a traer el tema un año después. Sino es cómo soy constante en ir creando pequeños cambios, pequeños y grandes, como les decía, pero cambios que vamos viendo en el día a día para crear una cultura que, insisto, tiene el valor de la diversidad al centro. Y también reconocer que como empresa estamos en una posición de liderazgo que debemos traer esas conversaciones que para muchos a veces son incómodas, pero es una responsabilidad de traer esas conversaciones sobre la mesa, abordarlas de una forma responsable y reconocer que tanto ese comité como el resto de la empresa, el resto de los empleados, somos quienes podemos ir promoviendo ese cambio e insisto, ser aliados. No solo desde la perspectiva de colaboradores, sino también, y Jason lo mencionaba, ¿cuál es ese mensaje que van a llevar nuestras marcas? Nuestras marcas están en contacto diario con costarricenses, guatemaltecos, compañeros de Estados Unidos, México. Entonces, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese valor que van a representar nuestras marcas? A través de sus comunicaciones, a través de los productos que ofrecemos. Entonces vemos cómo la misma declaración nos obliga a pensar, ok, ¿cómo lo gestionamos en el día a día de la empresa? Pero también cómo lo gestionamos a través de nuestras marcas, qué mensajes van a promover, cómo se van a comunicar, cómo van a representar a la misma marca. Específicamente durante el 2021 nos pusimos a la tarea de decir, ok, de esta lista, aunque todos los estamos trabajando, esos 10 compromisos, los estamos trabajando, ¿cuáles van a ser focos prioritarios? Entonces destaco el compromiso 3, ¿verdad? De cómo llevar esta conversación al resto de nuestros colaboradores a través de sensibilización, educación, información, que es una agenda grande, es una agenda que requiere de tiempo, requiere de pensamiento, de hacerlo con pausa, en el buen sentido. Y también el punto 5, a donde, por supuesto, es cómo, insisto, llevamos el mensaje también a través de nuestras marcas, a través de nuestras redes sociales, y las marcas se convierten en voceras, en amplificar este valor de la diversidad. Esto es solo un ejemplo de cómo nosotros lo estamos gestionando, ¿verdad? De cómo promovemos desde lo interno y para ser muy puntual de la pregunta que nos hiciste, cómo lo comunicamos de lo interno y también hacia afuera, pero tomando como una prioridad la agenda cultural con nuestros mismos colaboradores. Y esa agenda cultural va, insisto, del punto... el punto 3 de los compromisos de la declaración es cómo sensibilizo, cómo educo para tener un mayor nivel de empatía, para identificar, como decía don Víctor Madrigal, esas formas de violencia y discriminación que muchas veces se pasan por alto. Cómo no ser indiferentes.
Entonces, es un espectro enorme de informar y educar, pero veo con muy buenos ojos que vamos año con año, y gracias a la declaración, teniéndola como agarradita de cerca, como dicen, que nos va guiando en qué deberíamos de estar abordando, y reconocer que es un journey, es un recorrido. Y no estamos ahí, pero cada día tenemos la intención y el esfuerzo de estar mejor y de hacer mejor las cosas. Gracias, Merapía. Y justamente ese es el espíritu de la declaración, que es la mejora continua, impulsar a las organizaciones a que a cada año se reten y se establezcan nuevos compromisos. Reconocemos que a veces el espectro y el trabajo es amplio porque esto abarca toda la cadena de valor de las empresas, pero también reconocemos que se puede avanzar mediante focos estratégicos, mediante prioridades, y eso es un poco lo que intentamos impulsar. Entonces, gracias por rescatar eso de la declaración. Para continuar, Andrei, quisiera consultarte a vos específicamente. Tu rol es específicamente diversidad e inclusión. ¿Cómo has integrado esto a tu trabajo diario? Que bueno, sería un sueño yo trabajar también en eso todos los días. Entonces, qué lindo. ¿Cómo se integra eso con tu trabajo? Que te dedicas a eso en Accenture. Sí, realmente para mí también es un sueño hecho realidad esta posición, y efectivamente en Accenture tenemos un departamento dedicado exclusivamente a promover, a gestionar la diversidad y promover la inclusión para todas las personas en la compañía. Tenemos diferentes pilares, por ejemplo, el tema de equidad de género y promover la mayor participación de mujeres en una empresa de tecnología como Accenture es esencial para nosotros, inclusión de personas con discapacidad y demás pilares. Entonces sí hacemos un balance entre los diferentes pilares, pero asegurándonos de avanzar esta agenda de inclusión para todas las personas durante todo el año. Como bien lo decía Pia, que no sea un esfuerzo únicamente del mes de junio para Pride, del mes de diciembre para las personas con discapacidad, de marzo para equidad de género, sino que lo podamos avanzar durante todo el día. Y por eso es que yo rescato tanto esa aplicación práctica que tiene la declaración, ¿verdad? Porque te permite ir midiendo el avance que tenés en cada uno de esos compromisos que asumiste. Nosotros, este departamento global de diversidad e inclusión, que es independiente completamente de recursos humanos y es independiente de reclutamiento y selección, porque más bien queremos poder dar recomendaciones a esos departamentos, no tener que ser parte y jueces de los procesos de gestión del talento, sino más bien poder ser una mirada fresca que siempre ponga la inclusión de todas las personas en el foco de lo que se trabaja. En esos procesos constantemente estamos revisando los procesos de la compañía, los avances, las métricas, métricas de contratación, métricas de promoción, por ejemplo, métricas de attrition y demás. Entonces, vamos completando a lo largo del año los compromisos que tenemos con la declaración, y al final del año, honestamente, cuando ya llega esta convocatoria en junio, afortunadamente ya tenemos muy adelantado el proceso de reporting, porque yo no me podía imaginar cómo sería un junio de recabar apenas empezar a recabar toda la información de la declaración con todas las actividades que ya de por sí hay en junio. Entonces, sí es un proceso como más a lo largo del año, también, como bien decía Andrea, interdisciplinario, porque nos trabajamos muy de la mano con recursos humanos, con reclutamiento, con marketing y communications. Es esencial saber que cualquier compromiso que asumamos verdaderamente está respaldado por la compañía. Accenture es una empresa gigante, con presencia en más de 120 países, con más de 700,000 colaboradores. Realmente hay que asegurarse que cada compromiso público que asumimos verdaderamente está alineado con la estrategia de la compañía, con las prioridades de la compañía, y por lo tanto Marketing and Communications es un área también esencial para poder alinear este trabajo con la declaración. Pero yo creo que sí allana mucho el hecho de que haya estos departamentos de diversidad e inclusión con 1, 2, 3, 4 personas en cada uno de los países, dependiendo del tamaño de la operación de Accenture en esos países, y que tengamos coordinaciones regionales y pues una línea de reporte directo hasta llegar a nuestra CEO, que además es una mujer, Julie Sweet, y que es una aliada increíble, realmente una bendición para todo lo que hemos hecho desde diversidad e inclusión. Un poquito así es como lo trabajamos en Accenture. Gracias, Andrei. Finalmente, Jason. Jason, vos como líder para Latinoamérica en el tema LGTBI, ¿cómo has empleado esta herramienta y cómo lo han gestionado desde Procter? Y bueno, Procter, hablando además de tu referencia en este tema.
Bueno, yo creo que lo poderoso de esto, particularmente para nosotros como P&G, es que viene desde nuestros colaboradores. Nosotros tenemos un Employee Resource Group. Es una estructura global que ha venido expandiéndose a través de todos nuestros chapters. Yo tengo el honor de representar este chapter para Latinoamérica, se llama Gable, y nosotros conglomeramos, ¿verdad? O incluimos el apoyo o la inclusión para toda la población LGBTQ+. Nosotros somos el motor, ¿verdad? O el eje, ¿verdad? Que define a la compañía hacia dónde debemos apostar, entendiendo las oportunidades que tenemos a nosotros hacia lo interno, ¿verdad? Levantando la mano, apoyándonos con los diferentes equipos que son claves, ¿verdad? Para poder desarrollar estos procesos, entre esos comunicaciones, recursos humanos, talento, marcas, marketing, no sé, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nosotros vemos una oportunidad, levantamos la mano, desarrollamos, acompañamos inclusive y trabajamos hacia esos procesos. En este caso particular de la Declaración de San José, es igual, es un proceso que nosotros lideramos desde el grupo de empleados, el equipo de Costa Rica, se encarga de trabajar en estos esfuerzos, identifique cuáles son las áreas de oportunidad en las que tenemos que enfocarnos durante este año y coordina con el resto de los equipos cómo vamos a continuar evolucionando. Algo que me parece súper valioso es porque sale de nuestra propia necesidad como empleados, ¿verdad? Y que al final de cuentas, año con año se buscan formas diferentes para continuar progresando con este tema, entendiendo específicamente dónde están las oportunidades que nosotros estamos viendo desde nuestra organización, ¿verdad? Entonces creo que eso es vital, ¿verdad? Porque al final de cuentas sale desde nosotros como compañía y al final de cuentas pues aporta o se convierte en parte del ADN, ¿verdad? Y termina también conectando con toda la necesidad y con toda la organización en la que estamos, ¿verdad? Entonces creo que a mí me hace orgullosísimo, ¿verdad? Que sea desde estos grupos y que cada vez, inclusive ahora les comentaba un poquito que ya he visto que esto reaplicándose en otros países de la región, Panamá inició el año pasado y estamos siguiendo el mismo modelo, donde el grupo de Costa Rica compartió lo que se estaba haciendo en Costa Rica, se replicó en Panamá y inclusive es como un proceso de acompañamiento entre nuestras diferentes organizaciones y el resto de los países, ¿verdad? Entonces, entender también qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos, qué es lo que está sucediendo en Europa, cómo continuamos evolucionando en estos temas y al final seteando esto como parte de las métricas que estamos incluyendo o con las que nos estamos comprometiendo, ¿verdad? Mil gracias, Jason. Y bueno, Andrés se nos tiene que ir ya casi, entonces vamos a iniciar la última pregunta. Bueno, es una última pregunta, pero en realidad le pido una solicitud a las 4 personas que están por acá y es de que el último mensajito sea un mensajito corto y es una recomendación para las empresas que están comenzando este camino y para las futuras empresas que se vayan a sumar. ¿Qué les recomendarían a estas empresas y organizaciones que van a iniciar este camino? Muchísimas gracias, Víctor. Yo creo que mi recomendación va muy de la mano de la razón por la que me tengo que mover. Voy a participar en otro evento donde una de las compañías, Cargill, que es parte de todas estas movilizaciones que hacemos en AED, yo les recomendaría no desgastarse en inventar el agua tibia. Creo que habemos muchísimas compañías que tenemos un poquito más de recorrido en estos temas, que estamos deseosas de poder compartir esas mejores prácticas, de poder aprender de lo que muchas compañías que apenas están iniciando vienen con esta mirada fresca e innovadora y ya están implementando también en sus empresas y crecer en conjunto y avanzar estos temas en bloque. Creo que es muchísimo lo que podemos compartir y les instaría a acercarse a este tipo de instrumentos como la caja de herramientas que tenemos desde AED, como la firma de la declaración, para poder identificar esas mejores prácticas y que sean el estándar que tengan que tener todas las compañías de nuestro país. También Rafaela mencionaba este concepto de interseccionalidad que es importantísimo. Nosotros nos encontramos en temas Pride con que pues seguíamos siendo las mismas personas siempre en las diferentes charlas, en los diferentes eventos, y nos costaba mucho alcanzar a ciertas poblaciones que eran un poquito más distantes a estos temas. Gracias a la interseccionalidad hemos podido
aprovechar la integralidad del ser humano y lamentablemente de las vulneraciones que recibimos como humanos también para poder conectar con otras personas. Tal vez a alguien no le llega tanto al corazón cuando le hablamos de inclusión de personas LGBT y Q+, pero si presentamos en ese panel a una persona LGBT y Q+, que es afrodescendiente, que tiene alguna condición de discapacidad, conecta con esas otras características y se acerca a escuchar y sale con una mirada fresca. Entonces creo que también una recomendación sería aprovechar el camino de la interseccionalidad, que es creo que muy valioso para lo que estamos trabajando. Muchas gracias a ED por el espacio, muchas gracias a las personas panelistas, me encantó todo lo que compartieron y a todas las personas que se unieron. Gracias, André, que te vaya súper bien. Saludos a Carmen, empresa aliada también. Gracias. Andrea, misma pregunta, una recomendación cortita para otras empresas y organizaciones firmantes que están iniciando o todavía no han iniciado. Mi recomendación sería enfocarse en procesos y sistemas, así como Rafael ahora hablaba de los sistemas de opresión y privilegio. Yo siento como que lo que hay que hacer es intervenir como el andamiaje, la estructura, verdaderamente. Si nos queremos efectivamente concentrar en mover la aguja, no en hacer, ¿verdad?, un check on the box, sino en verdaderamente avanzar, pienso que hay que revisar las políticas y los procesos. Como decía ahora André, como revisar adquisición de talento, revisar crecimiento, o sea, revisar incluso los procesos de producción de las organizaciones, ¿no? El centro, cuál es el negocio, ¿no? Entonces pienso que esos lentes, digamos, que nos tienen que acompañar de DEI, ¿verdad?, de promoción de derechos humanos, tienen que revisar todas esas políticas, todos esos procesos y ver dónde están las brechas. Yo siento que ese es el trabajo realmente más significativo, más complejo también, pero que ahí es donde vamos a ver progreso. Muchas gracias, Andrea. María Pía, de la misma pregunta, una recomendación cortita para empresas y organizaciones. Gracias, Vic. Mi mensaje sería, espero que no se limite y ojalá que en redes sociales nos estén viendo empresas que no sean solo firmantes, sino mi invitación es involúcrense. No podemos ser indiferentes, no podemos creer que esto es una agenda que compete únicamente a las empresas grandes. No importa si usted contrata a 4 personas o si contrata a 4.500 como nosotros aquí solo en Costa Rica. Esta es una agenda que debemos involucrarnos y debemos involucrarnos cuanto antes, pero hagámoslo acompañándonos. No lo hagamos de una forma improvisada o torpe, no lo hagamos creyendo que es lo que tengo que postear pasado mañana en Instagram o en Facebook o en TikTok, ¿verdad? No es una cuestión de para afuera, sino que es involucrémonos de una forma pensada, de una forma de autorreflexión, de qué, como mencioné, qué puedo cambiar, qué puedo mejorar en mis procesos, qué mensajes, qué educación, qué información tengo que llevar al interno de las empresas. Entonces, ese sería mi mensaje también, aprovechando lo que dijo André. Existen herramientas, existen expertos. Nosotros nos recostamos mucho en AED, que nos lleva de la mano cuando tenemos una duda, ahí está para atendernos, y así como AED puede que haya otros expertos que estén a disposición de las empresas, insisto, no importa si son pequeñas, medianas o grandes o extra grandes. Esto es una agenda en la que todos nos debemos de involucrar desde una perspectiva personal hasta, por supuesto, que como empresa podemos ser agentes de cambio y crear espacios seguros. Mil gracias, María Pía. Y finalmente, Jason, ¿qué recomendarías a otras empresas y organizaciones firmantes o que no han firmado? Lo veo desde 3 puntos. El primero, bueno, para todas las compañías en general, y creo que lo hemos venido diciendo a través de todo el panel, esto es un compromiso y es algo que no debe ser o debe tener continuidad, no debe ser un esfuerzo aislado. Como compañías, esto creo que es importantísimo que sea parte del ADN. Esto lo tenemos que vivir, no solamente con la población LGBTQ+, sino en general con equidad e inclusión, ¿verdad? Tiene que ser parte
del día a día. En general, para todas las compañías, continuidad y consistencia. Creo que para las compañías que ya tienen pues camino un poco más recorrido y que hemos estado o que hemos avanzado un poco más en estos temas, somos quienes te damos la pauta. Entonces, siempre pensemos en formas cómo evolucionar y no tener miedo a establecer barras altas, sino continuar definiendo esas acciones correctas para poder enrutarnos nosotros hacia el camino correcto y también poder definir este camino para otras empresas que se van a venir sumando. Y para las empresas nuevas que se están incorporando, yo creo que ese es el primer paso, es estar aquí. A veces nos preocupamos porque no sabemos cómo empezar o cómo empezar a trabajar con estas cosas, ¿verdad? Y al final de cuentas, ya hay mucho camino que otras empresas han recorrido. Como decían los compañeros, ya hay herramientas, ya hay procesos que se han establecido. Muchas empresas pues, acompañamos y apoyamos a otras organizaciones que tienen interés de sumarse en estos. Entonces, cuenten con el apoyo de nosotros como compañía. Lo primero es estar aquí, ya con eso, con definir, a veces no sabemos por dónde empezar, ¿verdad? O qué tipo de acciones son las que vamos a colocar, pero con el simple hecho de estar y poner 3 acciones que tal vez que crean que no son tan grandes, pero realmente marcan al final de cuentas una gran diferencia para todos los colaboradores. Entonces, ese serían mis mensajes finales. Mil gracias, Jason, y mil gracias a Andrea, María Pía, Jason, y ahora Andrei, que ya se fue para participar en otra actividad. Gracias por sumarse y gracias también por compartir sus experiencias. Es muy importante este tema también de que trabajemos como bloque y parte de eso es también compartir como lo hemos vivido y también estar abierto a acompañar a otras empresas y organizaciones en esto, que las 3 organizaciones que están aquí siempre han estado completamente dispuestas a colaborar. Entonces les agradezco por haberse sumado hoy. Vamos a continuar con la agenda del día. Ya vamos a terminar y vamos a la parte más emocionante. Bueno, todo ha sido súper emocionante, pero esta parte es muy emocionante y es que vamos a presentar a las organizaciones firmantes. Estamos ya cerca de terminar el evento de hoy y les cuento que, la declaración de San José, voy a poner mi cámara para que vean. No me gustan tanto las cámaras, pero bueno, hay que ponerlo a veces. Esos son los resultados que tenemos a nivel general. 72 empresas firmantes para este 2022. Es el año en el que más hemos tenido empresas y organizaciones que se suman a este compromiso. Hemos avanzado todos los años con cada vez más cantidad de empresas. Ahora les voy a enseñar un poco el gráfico de cómo se ha comportado a lo largo de los 7 años que llevamos realizándolo. Recopilamos el formulario desde el 17 de mayo hasta el 20 de junio. Es decir, hubo un scope ahí de más aproximadamente un mes en el que las empresas pudieron completar su información. 28 nuevas empresas se sumaron este año. Eso significa que para el otro año ya por primera vez van a hacer un reporte y una rendición de cuentas de sus compromisos, los que establecieron públicamente para este año. Y 9 empresas han firmado los 7 años consecutivos. Esto es de rescatar porque, hoy escuchamos a 4. Otras 5 también lo han hecho de esta manera y esperamos también poder escuchar sus experiencias en otras actividades que realicemos. Esto ha sido el comportamiento de la declaración a lo largo de los años. Comenzamos en el 2016 con 20 empresas apenas y fuimos evolucionando. Durante el 2020 se cayó un poco por el tema de la pandemia. Nos costó un poco realmente como lograr convocar al sector empresarial y organizaciones. Hubo muchos cambios y la crisis afectó mucho las dinámicas organizacionales, pero vemos que ya para el 2021 remontamos y definitivamente ya para el 2022 se ve la tendencia de este movimiento que es a crecer, aumentar la cantidad de empresas y organizaciones que se comprometen con esto, que es realmente un tema de derechos humanos. Entonces, ¿cómo no comprometerse con los derechos de todas las personas? Algunos indicadores que identificamos en los que las empresas y organizaciones tienen más fortalezas son los referentes a política, a valores primero. Eso quiere decir que las empresas lo tienen sí incluido dentro de sus filosofías y valores organizacionales. Otros de los indicadores también son a nivel de políticas. Entonces, además de llevarlo de la filosofía, del tema como de valores, lo traducen también en políticas, que esto es muy importante. Esto también lo llevan aquí vemos el indicador
2.2, que nos habla de que el 86.67% de las empresas tienen una política que expresamente prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Y también las empresas son muy vocales con esto, es decir, comunican mucho su compromiso. Prueba de esto es que el 97.33% de las empresas comunica abiertamente que se encuentra en contra de la discriminación, lo cual es muy importante en un mundo en el que, como les mencioné, hay todavía muchos países, empresas, personas, organizaciones que están en contra del reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI y que mantienen todavía una sociedad que discrimina y que excluye. Por otro lado, a nivel de beneficios, esto es otra de las fortalezas. La mayor parte de las empresas y organizaciones reconocen en igualdad los beneficios para las personas LGTBI. Un 97.33% de las empresas reconocen beneficios igualitarios. Por otro lado, la mayor parte de las organizaciones, y esto es una muy buena noticia, trabajan en alianza. El indicador 10.1 nos dice que la empresa cuenta con alguna alianza o proyectos con otras organizaciones para apoyar la promoción de los derechos de las personas LGTBI, y el 72% de las empresas actualmente tiene una alianza con la que trabaja este tema, lo cual es muy poderoso porque, como hemos visto a lo largo de la presentación, el trabajar en bloque, el trabajar en alianza, como lo dictan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es vital. Finalmente, una de las fortalezas de este grupo de empresas es que cuentan con canales de recepción de denuncias de actos de discriminación para sus personas colaboradoras. También consultamos sobre si habían canales de recepción de denuncias para otras partes interesadas. Los porcentajes no eran tan altos como este, pero a nivel interno, al menos para el público interno, personal, personas colaboradoras, sí hay un canal, y el 84% de las... Despacito. Por favor, mantenemos los micrófonos apagados. Y el 84% de las empresas tienen un canal de recepción de denuncias y además tienen un protocolo para darles resolución y sanción en caso de ser necesario. El viernes de semana pasada realizamos un webinar sobre qué hacer en caso de que yo sienta que estoy siendo discriminada en mi trabajo por temas de orientación sexual e identidad de género, que lo pueden buscar en el Facebook de AED Costa Rica, para que puedan ver un poco cómo se gestiona este tema en algunas empresas y organizaciones. Finalmente, hay retos pendientes, por supuesto, y todo el tema de personas trans todavía sigue siendo un reto para las empresas. Son los indicadores más bajos, y esto es una llamada de atención definitivamente, porque las personas trans son las que más enfrentan retos a nivel de todos los ámbitos de la vida. Se habla de que la expectativa de vida de las personas trans en Latinoamérica es aproximadamente 35 años por motivos de violencia, exclusión. Y esto claramente que no es responsabilidad solo de los estados o los gobiernos, es de todos los actores sociales, y entre esos actores claramente que están las organizaciones y las empresas. Vemos que solo el 42.67% cuenta con un seguro de salud que cubre las necesidades de las personas trans, y que solo el 34% cuenta con protocolos o guías para la transición de género. Esto nos habla de que hay un reto pendiente en este tema. Y no solo con el tema de cómo adapto yo a nivel interno los beneficios y a nivel interno los procesos y protocolos, sino también en cómo atraigo a la fuerza laboral y cómo atraigo a personas postulantes que sean personas trans a que trabajen a mi empresa. Ligado a esto, entonces le presento el indicador 10.3, que nos dice si la empresa realiza esfuerzos de reclutamiento y selección específicos para atraer a personas LGTBI. Vemos que solo el 32% lo hace, y esto se vuelve vital en el caso de poblaciones vulnerables como son las poblaciones de personas trans, que no necesariamente van a llegar a nuestros procesos de reclutamiento y selección por su cuenta, sino que muchas veces hay que hacer acciones afirmativas y proactivas para atraerles y realmente darles esas oportunidades que ahorita no tienen. Otros temas que están todavía pendientes y que se pueden reforzar es el tema de cómo las empresas están evaluando a sus empresas proveedoras. Es decir, si yo contrato servicios, ¿cómo garantizo de que la empresa o proveedor o proveedora que me da esos servicios también sea una empresa respetuosa de los derechos humanos? Vemos que solo el 34.67% tienen ahorita un mecanismo de evaluación para esas empresas proveedoras. Esperaríamos que esto también aumente, porque parte de esa posibilidad de escala y de impacto que podemos tener como empresas y organizaciones es mediante las decisiones de compra que hacemos, y esto pasa por que los códigos de proveedores tengan criterios que incluyan temas relacionados con derechos humanos, y que exijamos también a nuestros proveedores más estratégicos capacitación y también acompañamiento en esta línea para que realmente nuestra cadena de valor sea una cadena de valor inclusiva, sea una cadena de valor sana que también respete los derechos humanos. También vemos retos pendientes en el tema de la medición.
vemos que solo el 38.57% de las empresas cuenta con una forma para medir la mejora continua en temas de inclusión laboral y respeto. Esto puede mejorar claramente, de manera que las empresas sepan si están avanzando o no en esta línea. Y ligado a esto, vemos también que a nivel de actividades de voluntariado, que bueno, vimos que las empresas sí tienen alianzas, pero vemos que al menos en la parte comunitaria y la parte de voluntariado todavía no se ha enfocado en temas LGTBI. Solo el 41.3% de las empresas ha realizado voluntariado en este sentido. Entonces consideramos que también la parte de cómo trabajamos con nuestras comunidades y organizaciones se puede reforzar integrando la fuerza voluntaria de nuestras personas colaboradoras con estas causas que debemos apoyar a nivel nacional. Ya sin más, quisiera como hacer un redoble de tambores para presentarles a las 72 empresas firmantes de este año. Voy a ponerlas a continuación. Felicitamos a las empresas Abbott, Accenture, Adicon, AED Costa Rica, TRC Viajes, Alta Batalla, Animaging Studio, Arcos Dorados, Comunidad de Empresas de Comunicación, Bacredomatic, BASF, BAT, Baxter, Bayer, BDS Asesores, BLP, Boston Scientific, Cargill, Coca-Cola FEMSA, Cognizant, Intel, Copecaja, Bomberos de Costa Rica, Deloitte, Doma Escalante, Dynamic, El Domo Comunicación, Emerson, Enel Green Power, EY, Facio Cañas, FIFCO, Pfizer, Fujitsu, Garnier BBDO, Gensler, Globant, God Branding, Hewlett Packard Enterprise, HP Inc., IBM, INS, Incop, Kepler, Kyndryl, La Pharma, La 3, Liberty, Latin America, Marriott, Mastercard, MSD, National Instruments, Nauta, Marketing Digital, Pfizer, Pride Connection Costa Rica, Procter & Gamble, Roche, Roche Servicios, RS Sostenible, Seguros CR, Stryker, Tacto y Luz, TE Connectivity, Tech Data, Thomson Reuters, Tigo, Toribio Services, Toribio y Donato, Uber, Ulacit, United Airlines y Walmart México y Centroamérica. Entonces, ahorita sí les pido por unos momentos que abramos el micrófono para un aplauso virtual. Muchas felicidades a estas organizaciones firmantes. Cada una de estas organizaciones firmantes estableció una serie de compromisos públicos que pueden encontrar en el reporte que todos los años sacamos de la Declaración de San José. Ahorita en el chat van a compartir el link a este reporte. Entonces le agradezco porfa a Esteban y ahí lo pueden revisar. Ahí pueden ver en detalle a qué se comprometen públicamente cada una de estas 72 organizaciones. Y algo que les voy a contar es que para el otro año no solo vamos a publicar los compromisos públicos, sino que también vamos a publicar el reporte sobre los compromisos anteriores. De esta manera vamos a garantizar que aún más, que sea más transparente todo este proceso y que las empresas realmente lleguen al core de cómo pueden avanzar en este tema y cómo pueden mejorar como empresa y colaborar con otros actores de la sociedad para crear un país que dé oportunidades a todas las personas sin distinción alguna. En este caso, considerando el tema de orientación sexual, identidad y expresión de género. Sin más, les dejo mis contactos y los contactos de AED para que puedan comunicarse para temas relacionados con la declaración o con temas LGTBI en el espacio laboral. Fue un gusto para nosotros realmente el tenerles hoy acá y un gusto celebrar por 7º año consecutivo esta declaración y ver que lo que comenzó como un movimiento de apenas 20 empresas, hoy ya lo hemos más que triplicado y seguiremos avanzando en esta línea para garantizar finalmente que no dejemos a nadie atrás, como lo dictan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo soy Vic Castro, como les mencioné, y fue un gusto acompañarlos durante el día de hoy. Mil gracias por su presencia y les estaremos enviando en un mail de agradecimiento la presentación empleada, el reporte de la declaración, así como la grabación de este webinar para que lo puedan compartir con quien ustedes consideren pertinente. Muchas gracias
Que pasen feliz de fin de semana y recuerden además que el 26, este domingo 26, independientemente de la ruta en la que marchen, vayan a marchar. Es un momento bastante crítico porque hay quizás un nuevo ambiente en el que hay que trabajar ciertos retos y el tema de las alianzas se vuelve vital en este contexto. Así que les invitamos a marchar independientemente de la dirección en que lo hagan y que muestren su apoyo hacia el respeto, hacia el amor y hacia la igualdad. Y gracias.